Hola, soy Verónica Insausti y esto es Disputa Económica, un espacio donde analistas del movimiento social y personas críticas al modelo neoliberal compartirán sus posiciones sobre temas coyunturales de economía política. Esta semana, Cuba vuelve a tener el respaldo casi unánime de los países miembros de la ONU en rechazo al bloqueo criminal que mantienen los Estados Unidos desde hace 60 años. En esta emisión, entérese qué tiene que pasar para dejar sin efecto la medida coercitiva unilateral. ¿Son viables las recientes medidas sociales y económicas anunciadas por el gobierno peruano? ¿O serán una reacción a lo sucedido en Chile, a fin de evitar una ola de posibles protestas? Paraísos fiscales generan pérdidas de 800.000 millones de dólares aproximadamente, según última investigación de Oxfam Internacional. Después de los efectos de los Panama Papers, ¿dónde se reacomodaron las principales offshore y cómo operan ante la inacción de los estados? Seguro muchos ya vieron el último estreno de Netflix, La Lavandería, donde se narra cómo operan los paraísos fiscales a propósito de la caída de Mossack Fonseca, uno de los más grandes proveedores mundiales de servicios financieros offshore, descubierto junto a otras estructuras de lavado tras la revelación de los papeles de Panamá. Pero a rey muerto, rey puesto, y las mafias se reacomodaron. ¿Cómo y dónde operan hoy los paraísos fiscales y cuánto dinero pierden los estados? Nos lo cuenta Sargon Nissan, director ejecutivo de la Coalición por la Transparencia Financiera. Por supuesto, los problemas que causaron la desaparición de Mossack Fonseca y el escándalo de los papeles de Panamá no han desaparecido. Para los que quieren abusar del secretismo y de la falta de transparencia en el sistema financiero global, aún tienen muchas alternativas ahora que Mossack Fonseca ha sido expuesto, como lo demostró la película. La lavandería muestra cómo las empresas, los corruptos o traficantes de diversos bienes explotan el sistema global de paraísos fiscales y abusan del secreto financiero para evadir los impuestos y las sanciones penales. El sistema de paraísos fiscales y de secreto financiero continúa en su lugar y, según diversas estimaciones, representa cientos de miles de millones de dólares en pérdidas para los ingresos de los países, lo que significa que no cuenten con recursos para financiar servicios públicos y al final ocasionan que la carga tributaria recaiga sobre los más pobres. Películas como La Lavandería son útiles, pero son engañosas en un aspecto, ya que el paraíso fiscal más grande e importante del mundo es Londres, especialmente cuando se considera cuántos territorios en el extranjero que actúan en colaboración con los centros financieros como Londres son parte del mismo país, es decir, del Reino Unido. Derivar a una compañía como Mossack Fonseca, combatir una jurisdicción como Panamá, son acciones que no cambiarán la situación actual ni reducirán las pérdidas para los países del sur global ocasionadas por los flujos financieros ilícitos. Gracias, Argón. Como dices, los estados dejan de recaudar miles de millones de dólares de las grandes empresas y, como siempre, la mayor carga tributaria la cubre la ciudadanía. Cambiamos de tema. La Asamblea General de la ONU nuevamente rechazó el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Pero esta es la resolución número 28 que emiten con el mismo tenor. La misión diplomática cubana reveló que el bloqueo en el último año les ha generado pérdidas por 4.343 millones de dólares. Y el acumulado en los 60 años que lleva vigente la medida coercitiva, las pérdidas superan los 920.000 millones de dólares. ¿Cómo poner fin a esta situación? El análisis de Henry Morales, coordinador de Tzupkin-Pop, Guatemala. Pese al rechazo internacional que históricamente ha existido contra el bloqueo y la negativa de Estados Unidos de levantar el embargo, el bloqueo económico, hay una campaña internacional muy fuerte, fundamentalmente de muchos países, para buscar que esta resolución de la ONU sea vinculante. Lógicamente sabemos que no es nada fácil. Va a depender mucho posiblemente del cambio de gobierno en Estados Unidos. Si Trump sigue, el tema de la agudización del bloqueo va a continuar. Entonces aquí la única alternativa es, si llega un gobierno demócrata a Estados Unidos, retome los acuerdos que Obama
estableció con Cuba y posiblemente de esa manera la cosa avance. De todas formas, ahora lo que toca es seguir insistiendo, seguir manifestándose, seguir fortaleciendo la incidencia política a nivel global para que esta situación cambie lo más pronto posible. Gracias. Henry Morales, en su libro Ayuda Oficial al Desarrollo de Cuba en el Mundo, cuantificó la cooperación que la isla realiza a través del trabajo en sus diversas misiones en todos los continentes. Y este aporte asciende a 4.200 millones de dólares al año, casi lo mismo que deja de percibir por el bloqueo. Caso único en el mundo, digno de admiración. Y en el Perú, el gobierno de Martín Vizcarra anunció una serie de medidas económicas y sociales que causaron sorpresa. Por ejemplo, entre otras promesas, dijo que destinarán 270 millones de dólares al sector salud para que todos los peruanos cuenten con seguro médico. ¿Esto es viable o se trata de prevenir un posible levantamiento popular como el de Chile? Carlos Bedoya, analista político, lo interpreta. Las medidas anunciadas por el presidente Vizcarra responden directamente al estallido social chileno. El gobierno peruano ha evaluado desde mi perspectiva que lo que ha pasado en Chile puede pasar en el Perú y está poniendo una especie de parches para poder evitar un estallido social como el que ha sucedido en Chile, porque el modelo es igual, el modelo de desigualdad es igual, es el modelo basado en el Estado subsidiario, el Estado no se mete en nada, en los contratos ley o los privilegios a favor de las transnacionales y los recursos naturales normalmente controlados por privados, y una represión salarial y también un déficit de servicios públicos. Eso se vive mucho en el Perú, sobre todo en el Perú es un poco más dramático que en Chile. Entonces, para evitar que suceda lo de Chile, han lanzado un paquete de medidas bastante sociales y también económicas, y que tienen que ver con la subida de salario, la revisión de las pensiones, la ampliación del seguro integral de salud hacia un aseguramiento universal y una ley que permite que las empresas privadas o que de alguna manera obliga a las farmacias privadas que vendan medicinas genéricas para que baje el precio de las medicinas disponibles en el país para los sectores sobre todo más pobres, incluso también para las clases medias. Los medicamentos son muy caros en el Perú, más caros que casi en todos los países de América Latina. Bueno, tenemos medidas inmediatas como la de los salarios, que la CGTP ha pedido, que es la principal central de trabajadores del Perú, que se eleve de 930 soles, que está ahora, algo de $300, hacia 1.500 soles, algo de poco menos de $500, $450. La CONFIEP, que es el gremio de los empresarios, ha dicho que eso es irresponsable. El gobierno ha anunciado nada más una subida en 2 tramos, no ha dicho cuánto, y que esto lo tiene que ver la instancia del Consejo Nacional de Trabajo. Esperemos que se haga efectivo. Es una medida que no solamente busca atender el aspecto social, sino es una medida económica que reactiva el consumo en tiempos de crisis. Creo que es una medida muy importante para poder relanzar la economía y que haya más capacidad en el mercado de compra y de alguna manera meter más plata a la economía. En cambio, medidas como las del seguro universal, el aseguramiento universal, esas sí van a requerir una inversión del Estado, inversión presupuestal gruesa, y por lo tanto necesitamos avanzar hacia un nuevo pacto tributario también, un pacto fiscal para poder financiar estas medidas, que se le quiten algunos subsidios y algunos privilegios a las grandes empresas, como la ley para los agroexportadores, que en verdad el Estado y los trabajadores financian a los agroexportadores. Esto no tiene sentido, no lo necesitan. Pienso que estas medidas son positivas, pero son un parche. En el Perú también necesitamos un nuevo pacto social como en Chile, y parte de este pacto social también es poner fin de una vez al conflicto Tía María y que no haya minería en el Valle del Tambo, que es una zona muy productiva que puede ser un foco grande de desarrollo en base a agricultura. Muchas gracias, Carlos. Seguiremos atentos a la posible implementación de las medidas anunciadas por el presidente Vizcarra. Con más información regresamos en una siguiente emisión de Disputa Económica, siempre con las voces de organizaciones sociales sobre el acontecer latinoamericano. Hasta la próxima.